Hola profesora, hola compañeros. Bien, esta es mi participación en el marco del proyecto final del Seminario de Sociología. En función a las consignas compartidas, voy a hacer una breve presentación de lo que es mi trabajo en este marco de este proyecto final. Voy a compartir pantalla. Bien, como les decía, en el marco del proyecto final del Seminario de Sociología, se enmarca la necesidad de poder responder a estas consignas de acuerdo a todas las unidades que hemos recorrido a lo largo de este seminario. El objetivo que tiene esta actividad final es poder aprenderlas con H, y en esa función poder transferir esos conocimientos a la luz de lo que nosotros vamos a gestionar en la administración pública. Particularmente quisiera empezar esta presentación de este proyecto final con dos tópicos muy importantes. Primero es qué me ha brindado el seminario de sociología en mi formación. Y en segundo aspecto, qué puedo brindar a mi ejercicio de servidor público con lo aprendido en el seminario. Como lo comenté en un foro, la maestría en general y esta materia en particular habilitan y quizás nos obligan a debatir, a pensar ideas con la luz de los sociólogos que hemos estudiado. Y en función a eso, poder aplicarlo en nuestra gestión diaria, en la resolución de los conflictos, en la búsqueda de los consensos. Es por eso que entiendo que depende del perfil de cada uno, esta maestría y esta materia nos va a poder proporcionar herramientas claves para el ejercicio de nuestra gestión. Y esa gestión se da en función a formar a especialistas que entiendan la administración pública como esa situación de servidores públicos, ¿sí? De comprender la dinámica de procesos sociales. Y pienso que esta materia nos ha dado elementos claves para poder entender esa dinámica tan especial como es la gestión de la administración pública. La actividad uno de la consigna del proyecto final se enmarcaba en el libro de Campos Ríos, El estado del futuro, el estado meta. Y ahí teníamos que identificar los supuestos en los que partía el autor para luego poder relacionarlo. En función a eso, entiendo yo que los supuestos de este autor se enmarcan en la necesidad de la adaptación del Estado a los cambios tecnológicos. Y el autor hablaba de la dispersión y complejidad del Estado hacia una nueva gestión pública centrada en el usuario. Y en las diferentes páginas el autor nos comentaba acerca de la necesidad de esta idea de un Estado inteligente, capaz de brindar respuestas rápidas al ciudadano. Particularmente en función a ese texto y a las diferentes unidades que hemos analizado, entiendo que el autor se centra o se relaciona a lo que ha sido el paradigma del conflicto. Y entiendo esto en función a las desigualdades que subyacen esa idea de Estado inteligente. Salen a la luz las desigualdades y los retos que se plantean esa transformación tecnológica que plantea el autor. He elegido tres fragmentos del texto y particularmente las citas en donde el autor indica, por ejemplo en la página 24, que dice que el avance de la digitalización propia de la era exponencial dio como resultado procesos desiguales en los distintos niveles estaduales. Y en función de este análisis puedo indicar que la diferencia de los niveles de digitalización entre diferentes sectores del Estado puede generar, y de hecho genera, tensiones internas en los desafíos de poder llevar ese Estado inteligente a todos los ciudadanos sin importar el estado o el nivel de estado donde se encuentra. Traigo un ejemplo, es una nota de prensa del gobierno de Córdoba, en donde el Estado inteligente y esta desigualdad salen a flor de piel. En función a esto, 9 municipios de la provincia de Córdoba se suman a una plataforma que ofrece el gobierno de la provincia de Córdoba. La segunda cita, también en la página 24, indica que la dispersión
atenta contra el avance de las nuevas tecnologías, sobre todo por una cuestión de acceso a recursos y preparación de cuadros técnicos. En este análisis puedo inferir que la preocupación por las disparidades en el acceso a recursos y a la formación de los recursos técnicos entre diferentes niveles estatales, lo que puede dejar de dar a conflictos relacionados con la distribución de recursos y capacidades. Y traigo ejemplos también en esto de que el gobierno de la provincia de Córdoba, en su necesidad de digitalizar el Estado, ha avanzado en esta suerte de innovación pública y ha capacitado a diferentes municipios. Ahí cuando decíamos las posibles desigualdades en los cuadros técnicos, el gobierno de la provincia de Córdoba capacita a los ciudadanos y a los representantes de diferentes municipios a la luz de poder incorporar real y efectivamente lo que es la innovación y la digitalización. La tercera cita, ya en la página 27, es aquí donde empezamos a pensar un nuevo estado, el estado inteligente. Las TIC, la era exponencial o el metaverso no deben constituir un fin en sí mismo, sino que deben entenderse como el medio que permite crear estos estados inteligentes. Y en función de esto, puedo inferir que la necesidad de una intervención activa y también presente del Estado para dirigir y controlar los cambios tecnológicos, lo que implica una percepción de conflicto entre diferentes actores. Y de nuevo viene la palabra conflicto, por eso he elegido en la percepción de este autor la posibilidad de relacionarlo de esta manera. En función a eso, traigo también como ejemplo del año 2019, en Córdoba se sancionó una ley que habla acerca de la modernización del Estado. Y esta ley propugna diferentes principios, entre los cuales estos principios van relacionados con esta necesidad de entender un Estado inteligente. Y estos principios hablan de la administración electrónica, del expediente digital, de la identidad digital y otros principios que tienen que ver con esta adopción de un Estado inteligente. Ya en la actividad número 2 de este proyecto final, teníamos que revisar lo estudiado a lo largo de este seminario, de las 4 unidades, y elegir 3 conceptos, y en función a eso poderlo entablar una relación con lo que nos ha dicho Campos Ríos en su texto. Y en función de esto también poder generar preguntas, generar debate y hacer observaciones. Los conceptos que pude elegir y que entiendo tienen su importancia a la luz de lo que hemos estudiado en este seminario, primero va en torno a la imaginación sociológica de la unidad 1. Luego, en la reproducción de las desigualdades sociales, en el video que pudimos compartir de Bourdieu. Y por tercer término, otro aspecto que he elegido como concepto importante de la materia es la lucha de clases y conflictos, en lo que va la perspectiva del conflicto. En primer término, en la imaginación sociológica de Mills, el libro de Campos Ríos, El Estado en la Era Meta, aborda la transformación del Estado en el contexto de una revolución tecnológica. El enfoque se puede relacionar con el texto, particularmente con la introducción de este libro, en función a que parte de la idea de que los problemas sociales y políticos están arraigados en estructuras sociales más amplias. La imaginación sociológica implica la capacidad de comprender cómo esas estructuras sociales influyen en los problemas sociales. La imaginación sociológica y este texto de Campos Ríos nos habilita a pensar. Y en ese pensar surgen preguntas. Preguntas relacionadas a cómo pueden superar las barreras de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para así garantizar una gestión eficiente y coherente. En segundo aspecto, cómo pueden los estados garantizar el acceso equitativo a recursos y capacitación tecnológica. Y en tercer aspecto, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para promover la participación ciudadana? El segundo concepto
que elegí para esta presentación del proyecto final habla de la reproducción de las desigualdades sociales, de ese video, esa biografía que le hacen a Pierre Bourdieu. Particularmente Campo Ríos enfoca su análisis en la necesidad de adaptar la gestión pública a las demandas y posibilidades que ofrece la era digital. Particularmente en el fragmento del video que elegí, se resalta la reproducción de las desigualdades sociales, particularmente en lo que es el acceso desigual al capital cultural, lo que perpetúa las disparidades en el éxito educativo y la movilidad social. Aspectos claves que subyacen todo lo que hemos estudiado de las desigualdades, del conflicto y particularmente en el marco de esta maestría acerca de la educación. Y en foco a este análisis, entiendo que surge una oportunidad. Y la oportunidad está en mejorar esa eficiencia y la transparencia en la gestión pública para aumentar la participación ciudadana. Y en función a eso, podría contribuir a reducir algunas formas de desigualdad de la que supo identificar Bourdieu. Particularmente entiendo que este es un tema clave que particularmente en la gestión como servidores públicos podemos analizar, comprender y trabajar en la mejora continua de estos procesos. El tercer concepto, muy importante en relación a la lucha de clases y conflictos. Aquí Marx nos ofrece esta relación con el texto que hemos elegido para analizarlo y entiendo que ambos hacen hincapié o analizan las estructuras sociales que pueden perpetuarse en la distribución desigual de recursos económicos y políticos entre la sociedad. Por un lado, la lucha de clases, ¿sí? Esto como el motor de de la historia, aborda la idea de una perspectiva marxista. Por otro lado, Campos Ríos propone que la transformación tecnológica y la modernización del Estado podrían ofrecer oportunidades para abordar esas desigualdades. Y las preguntas que subyacen esta relación entre estos dos autores podría darse en cómo podría la transformación digital propuesta por Campos Ríos afectar las relaciones de clase y las estructuras de poder. Por otro lado, ¿qué estrategias podrían emplear los grupos dominantes para mantener su posición de poder en el contexto de esa modernización de Estado? Y por último, ¿de qué manera la transformación digital del Estado podría influir en la distribución desigual de recursos económicos y políticos entre diferentes clases sociales? Y hablamos de conflicto, hablamos de administración pública, hablamos de tensiones y trayendo otro ejemplo, porque entiendo que esto es lo que nos tiene que servir y dejar la maestría en general y esta materia en particular. Este ejemplo habla de un plan que se dio en la provincia de Córdoba, que actualmente tiene vigencia, la resolución 37 del año 2021, que se establece un plan para el abordaje de situaciones complejas, situaciones de conflicto dentro de la administración pública. Y en función de eso entiendo que estos aportes, estas cajas de herramientas que nos dan estas teorías, nos pueden colaborar para entender mejor las situaciones de conflicto, sus raíces, sus formas de entenderlas y particularmente sus formas de abordarlas y su forma de solucionarlas. Por último, traigo el mapa conceptual correspondiente a la unidad 3, donde tratamos de, a través de una forma gráfica, de traer a los autores que nos acompañaron en este seminario. Es una forma de entender cómo se dio en Argentina, qué opinaban los diferentes autores que entendíamos necesarios comprender y las posibles relaciones que había entre la forma de entender la sociología detrás de todas estas miradas sociológicas. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación propia a lo que es este seminario de sociología en función al proyecto final y tratar de dar respuesta a las consignas que la docente había publicado en la plataforma y poder, con el objetivo mismo de este trabajo final, dar por cierre esta actividad y de esta forma poder cobijar en entendimiento
los aspectos más importantes y que fueron transversales al conocimiento propio. Entiendo por mi lado y como conclusión que los aportes que los diferentes sociólogos nos han dado, la mirada y la forma en la cual las consignas nos hacían aplicarlo en el entendimiento, pudo dar una mejor forma de entender la realidad, porque a través de diferentes miradas uno puede echar luz y construir la propia en función a servidores públicos que tenemos que estar comprometidos con un determinado entramado social y de esa forma trabajar día a día para solucionarlo. Muchas gracias.